Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, audiencia de Tonalá de hoy. Un gusto saludarlos la tarde de este día 21 de mayo del año 2026. Estamos en este espacio de comentarios a la noticia, transmitiendo en vivo para las plataformas de Facebook y de TikTok. Les agradecemos infinitamente su acompañamiento, sus preguntas, su participación. ¿Y por qué? Pues porque hoy tenemos una invitada especial, una persona que se ha dedicado a la política, a pesar de ser muy joven, ya durante algunos años. Y bueno, hoy le toca estar aquí en Tonalá, en el Distrito 20, que compartimos con El Salto, como diputada local. Y bueno, le damos la bienvenida a Valeria Ávila, del Distrito número 20. Valeria, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marcos. Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartirte todo lo que hemos hecho y tal vez lo que no hemos hecho, como ya lo platicamos tras bambalinas, en este año y medio de la legislatura. Es correcto. Bueno, como lo decía, pues esta tarde nos acompaña Valeria, una legisladora que ha impulsado temas relacionados con vivienda, movilidad, medio ambiente, derechos laborales y atención a problemáticas sociales que impactan directamente a los municipios tanto de Tonalá como del Salto, que es también, como lo dijimos, parte del distrito que a ella le toca atender. Pero además del trabajo legislativo, hoy queremos hablar del momento político que vive Tonalá, rumbo a la elección del 2027, de su relación con los partidos políticos, cómo se va a desempeñar de cara a este reto y pues, finalmente si va a participar o no. Y bueno, le comentaba a Valeria que estructuramos esta entrevista en dos bloques. El primero vamos a hablar de temas legislativos y el segundo ya nos vamos directamente a lo que es el tema político, ¿no? Entonces yo te preguntaría, Valeria, en este año y medio de trabajo legislativo, ¿cuál consideras tú que ha sido la iniciativa más importante, de más relevancia o que más te haya gustado participar o generar? La verdad es que lo que más nos ha apasionado hasta el momento tiene que ver con el ordenamiento jurídico del CIAPA, o sea, con la gestión integral del agua en Jalisco, porque nos encontramos con muchos vacíos que son los que han provocado lo que hoy tenemos de esta crisis del agua en Jalisco. No es que no tengamos agua, sino que ha sido mal gestionada y tiene que ver con un orden jurídico muy importante que ha provocado luego todo lo que conocemos técnicamente que ha fallado. Eso, y tú sabes que a mí lo de cuidados en materia de igualdad de género siempre me ha movido. Acabamos justamente de tipificar la violencia simbólica a través de inteligencia artificial, en donde se puedan utilizar imágenes creadas con inteligencia artificial para violentar a las personas. Ya es un delito en Jalisco, es una batalla ganada. Así como evoluciona la violencia, tiene que ir evolucionando la ley para castigar este tipo de delitos y sobre todo también con estrategias de prevención. No todo tiene que ser punitivo, tenemos que trabajar más con las juventudes para que entiendan que el fin de la inteligencia artificial es otra. Y hemos trabajado también en materia de cuidados, tratando de que los hombres tengan más equilibrio para colaborar en la crianza compartida con las mujeres, para que tengan licencias de paternidad más extendidas y también que las mujeres tengan derecho a la lactancia materna durante más tiempo. Interesante, pero a ver, me regreso al primer punto. En lo personal, he visto cómo desafortunadamente desde hace el sexenio de Alfaro, el sexenio de Aristóteles, se modificó la ley. Para mí el CIAPA perdió su esencia metropolitana desde el momento en que al modificarse la ley salen los municipios de la administración, dejen de ser factor de opinión, de inversión, etcétera, y los dejan como simples espectadores, ¿no? Mi punto de vista es que el CIAPA se convirtió simplemente en un apéndice del gobierno del Estado. Él tiene el control, él dice qué, cómo y cuándo se hacen las cosas en materia de agua, y aquí lo estamos viendo, estamos padeciendo ese tipo de cambios legales que se generaron. En lo particular, ¿qué se pretende con lo que tú has visto en el tema del CIAPA? Mira, nosotros tenemos un paquete de iniciativas que son estas reformas que nosotros le proponíamos al titular del CIAPA, que fueran las reformas estructurales del CIAPA. La primera de ellas tiene que ver con la ley Eli Castro, no se llama la ley así, pero es una ley que hicimos para ponerle candados al tipo de contrataciones que se hacían. El CIAPA se volvió la caja chica de los gobernadores en donde ponían a sus cuates y a sus cuotas, lo que provocó la fragmentación técnica del CIAPA.
Hoy, que se aprobó la ley, por cierto, el jueves pasado, con una unanimidad de votos, y eso nos da mucho gusto porque quiere decir que todas las fuerzas políticas reconsideraron lo que está pasando con el sistema intermunicipal de agua potable. Lo que sucedió es que ahora ya no se pueden contratar personas de rango medio o superior que no tengan la capacidad técnica y académica para estar en los cargos en los que están, dependiendo de la infraestructura o el área que estén atendiendo del CEPA. Esa es una de las batallas ganadas. La otra es que, aunque no lo creamos, la Secretaría de Gestión Integral del Agua no forma parte de la Ley General del Agua en Jalisco. O sea, es solamente una secretaría que se creó como un cascarón para hacer visible que el tema le importaba al gobernador en turno, en ese tiempo Enrique Alfaro. Estamos nosotros trabajando incluso de la mano del secretario porque él está interesado en formar parte de la Ley del Agua, o sea, que su secretaría tenga vida. Esta es la segunda iniciativa para que justamente forme parte de la Ley del Agua y que además tenga un lugar en la mesa del CIAPA, porque no tiene ni siquiera un lugar. Por eso te digo que la gestión integral, de hecho, en su andamiaje jurídico está errático como funciona en Jalisco. La tercera iniciativa tiene que ver con lo que dijiste, que es el punto medular de los municipios. Forman parte de una junta de gobierno en donde no opinan de nada y le estamos arrebatando la facultad al gobernador de designar al titular del CIAPA, porque esto no nos funciona de nada. O sea, fíjense con qué facilidad quitaron a Juárez Trueba sin dar explicaciones de nada y pusieron a Ismael Jauregui, que no conocemos y tiene la experiencia necesaria para estar como titular del CIAPA. Lo que hicimos es poner candados. Hoy la Junta de Gobierno tendría que encargarse de hacer una comisión especial, una convocatoria abierta para que las personas pudieran ser partícipes de esta convocatoria. Si son bien evaluados por la comisión, entrarían a una terna que podría ser evaluada por el gobernador y por la Junta de Gobierno, en donde participan los municipios Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan. Y esto le regresa justamente vida a la Junta de Gobierno, porque ahora sabes que tú vas a depender de esa designación de la Junta de Gobierno para ser o no ser titular del CIAPA. Y eso es lo que nos interesa profundamente. Y la cuarta iniciativa tiene que ver con que estos titulares, o los que quieran ser titulares del CIAPA, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Le aumentamos los requisitos para que tengan al menos 5 años de experiencia, que tengan formación en ingeniería, en el agua, en ingeniería en infraestructura hidráulica, en cosas que los tengan. Expertos, hombre, no tienen mucha ciencia el asunto. Así es un paquete importante. Avanzamos ya con una y vamos a ir dando paso por paso. Bueno, pero a ver, tema del agua, ese es el tema legislativo, pero hemos visto que la ciudadanía ha pedido a través de ustedes como diputados, pues que se llamen a cuentas a la gente responsable. Hablo en lo personal del tema de Tonalá, agua sucia, agua que no llega, presión que no sirve para nada. Y yo te diría, en este tema de darle voz a la ciudadanía de Tonalá, en el tema de la mala calidad del agua, ¿qué ha pasado? Mira, al menos 200 colonias de Tonalá han reportado daños, han reportado fugas, han reportado mala calidad del agua. Hemos estado presionando al secretario también por estas cuestiones. Nos ha pedido que tengamos paciencia, nos dice que van a tener una planta de rebombeo, que van a tener una planta de tratamiento. De hecho, el día de mañana teníamos programada una visita a la planta de tratamiento del ahogado, porque él quería que fuéramos testigos de que se está haciendo lo necesario con una reasignación presupuestal que se hizo desde el Ejecutivo, no en el Legislativo, para el CIAPA. Nos cancelaron al final esta visita. Nosotros sí estábamos deseosos de saber qué es lo que estaba pasando con esos 1,000 millones de pesos que se reasignaron. Cabe señalar que ya les habíamos asignado 3,000 millones de pesos el diciembre pasado. Y bueno, no tenemos clara cuál es la ruta. Hemos llamado a comparecer tanto a Juárez Trueba como ahora al nuevo titular, a Ismael Jauregui. No hemos recibido respuesta. Nos pidieron 3 meses de venia para preparar su respuesta institucional, y estamos en ese proceso. Pero en el ínter hemos estado denunciando junto con la ciudadanía todas las fallas que hay sistemáticas sobre el tema del agua. Pues miren, en lo personal yo aprovecharía esa visita que se dé cuando se tenga que dar, pero hay una situación muy interesante y tú la puedes ver en un plano de Tonalá. Esa planta del ahogado es muy importante, realiza una labor muy sólida desde hace tiempo, para mí funciona, pero tenemos también en la planta de Agua Prieta, ¿sí? Pero en medio está Tonalá. Y en Tonalá no hay agua. No hay nada. La zona sur. Entonces, es importante pues que se empiece a visualizar ya soluciones técnicas donde verdaderamente se tome en cuenta Tonalá
yo digo, sería malo decirlo, pero el 99% del agua que generamos los que vivimos aquí, pues va a dar Río Santiago sin tratamiento, por más que nos digan de las plantas, etcétera, no hay. Nunca se construyó ese colector marginal que llevara las aguas de Tonalá hacia alguna de las plantas, y yo creo que es tiempo de que volteen a ver a Tonalá, tanto los legisladores para presionar, como las autoridades técnicas que definen ese tipo de proyectos que a Tonalá no han llegado. Sí, y que además también tenemos que hacer responsables, por ejemplo, de la factibilidad hídrica que se otorga para las distintas empresas, para los nuevos desarrollos inmobiliarios, a sabiendas de que no hay agua suficiente en ciertas zonas de Tonalá y llegan con el dictamen del CIAPA como si sí hubiera agua. Entonces eso le está haciendo mucho daño, por ejemplo, a la zona sur de Tonalá, en donde las empresas están captando el agua que era justamente para las personas que estaban ya en sus desarrollos habitando, y ahora están compartiendo la misma fuente de agua con una factibilidad hídrica que no era cierta. Entonces es lo que justamente platicábamos con el secretario, porque ahora resulta que hace falta más perforaciones, que hace falta traer agua de otros sitios hacia esta zona sur de Tonalá, y estamos explorando técnicamente cuáles serían las respuestas en materia de infraestructura, porque a ver, una cosa es el orden jurídico y otra cosa es lo que tendrá que suceder materialmente para resolver los problemas en específico de Tonalá, que es lo que nos has traído hasta esta discusión, porque cabe señalar que en el Salto, no es que saque las manos del Salto, pero el Salto no ha entregado su sistema intermunicipal de agua al CIAPA. Ellos han preferido quedarse con perforaciones locales y se están haciendo cargo de sus propios pozos. Oye, Valeria, pero yo nada más te diría entonces, la verdad es que a veces se hablan de millones de pesos como si fueran dulces o cualquier otra cosa, y yo simplemente te pediría que como diputada pues revisen y analicen, porque estoy cierto que así va a pasar, ha pasado antes, pasa hoy, va a pasar mañana. Necesitamos 30,000 millones, necesitamos 40,000 millones. 15,000 millones fue lo último. Para resolver los problemas del agua sin que se presenten planes, análisis, proyecciones reales de gente que sepa, que diga, oye, sí, pues evidentemente falta lana para hacer las cosas, pero en base a qué, no te dicen el estado del CIAPA, no te dicen qué pasa con su personal, su deuda, los proyectos que traen, simplemente se estiran la mano y a pagar. Entonces, ojalá puedan ver ese tema. Vamos viendo, me interesó mucho la cuestión de la inteligencia artificial. Creo que es algo que todos oímos todos los días ya, usamos algunos, otros un poquito menos, pero ya está inmersa en nuestra vida diaria. Yo la verdad le había perdido la pista a ese tema, pues que también daña, con un mal uso. Explícanos un poquito más de qué consistió esa iniciativa. Bueno, lo que habíamos detectado a través de la relación que tenemos con todas las juventudes, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, es que ya no era necesario que los chicos se compartieran estos famosos packs de sus compañeras, ¿me explico? Sino que ahora tomaban fotografías de las compañeras y lo que hacían era pues instrumentalizarlos para hacer fotografías con inteligencia artificial, que eran fotografías íntimas. Este delito era difícil de perseguir porque en efecto no era la fotografía real de una persona, pero se estaba utilizando su identidad. Entonces, en la configuración del delito ya había un vacío que le permitía a los agresores salir, ilesos de cualquier delito que se estuviera persiguiendo, y lo que hicimos fue tipificarlo como un delito, sobre todo en contra de las mujeres, y la verdad que no tuvimos ninguna complicación en el pleno. O sea, creo que fue una de las iniciativas mejor aceptadas. Si acaso nos tardamos en sacarla del dictamen, ya sabes, las comisiones y demás, pero caminó con mucha facilidad porque sabemos que cualquier persona, o sea, hombres o mujeres, pueden ser víctimas de este tipo de fraudes, y ya logramos que hubiera conductos justamente para poder denunciarlos, que la violencia digital se configure también a través de este tipo de violencia con inteligencia artificial, y la verdad nos dio mucho gusto que no hubiera una discusión moralista en torno a esto, porque generalmente sucede eso con... Suele salir. Oye, pero yo te pregunto, eso se dio porque de verdad pues los jóvenes, los muchachos, son muy hábiles y rápido entienden las nuevas tecnologías, pero yo te pregunto ahí, por ejemplo, ¿cómo se va a trabajar en el tema de la fiscalía? Porque a veces
pues la autoridad es la que no sabe cómo atender estas nuevas situaciones que se van dando día a día con mucha velocidad. Y entonces pues tú ves a los ministerios públicos, tú ves a los secretarios, ves a los actuarios, al personal de ahí, a veces no está tan puesto. Sí, no están tan familiarizados, incluso hay que decirlo, la tecnología que tienen en las fiscalías, o sea, las computadoras, los programas y demás, digo, es lamentable la situación en la que se encuentran. Y no solo este delito, cualquier delito en lo que falla es en la cadena de custodia. Desde el armado de la carpeta con el primer contacto hasta su llegada a los juzgados, tú te puedes dar cuenta de lo difícil que es configurar el delito. Entonces, nuestro gran reto, incluso más allá de la reforma del Poder Judicial, nuestro gran reto tiene que ver con los primeros respondientes y con los ministerios públicos. O sea, ahí, eso es una verdadera reforma que le hace falta no solo al Estado de Jalisco, a todos los estados en general, porque los niveles de impunidad que tenemos en materia de seguridad tienen que ver con estos vacíos de cómo se persigue y cómo se acompaña todo el delito y su configuración. Entonces sí, ahí también, como lo dices, vamos a tener otro gran reto, porque tenemos también pues un analfabetismo digital que seguramente acompaña a nuestras fiscalías. Bueno, pues entonces ahí está el reto también para los empleados de la fiscalía, que también se tienen que poner las pilas en actualizarse, en tomar cursos, en acercarse con personas expertas, para que también puedan atender este tipo de delitos. Y fíjate, hay un tema interesante, porque también has hablado sobre vivienda accesible y regulación de rentas. Valeria, platícanos cuál es tu postura, cuál es tu propuesta en este sentido y cómo lo tenemos que entender. Bueno, una cosa que hablamos en campaña tenía que ver con el tope de renta, ¿no? Todavía no ha pasado la iniciativa en el Congreso del Estado. Esta iniciativa la propuso mi compañera Mariana Casillas y nosotros la acompañamos por la importancia que tiene en este momento, en donde justamente las juventudes, Marcos, son las que más están batallando con el tema de acceso a la vivienda. Nosotros no queremos afectar el capital de nadie, no queremos robarle nada a nadie, no queremos que las personas se queden sin nada de propiedad privada, nada de sustracción de propiedad privada, ni mucho menos. Simplemente tiene que ver, y esto es a través del Código Civil, de topar la renta, el aumento de las rentas conforme a la inflación, Marcos. No, ¿por qué? Porque conforme se ha encarecido la vivienda, te puedes encontrar que la vivienda en zonas como el área metropolitana de Guadalajara sube hasta 40% de un año a otro. Y eso hace cada vez menos accesible para las personas que puedan vivir en las ciudades donde se pueden desplazar y las empieza a recorrer hacia la periferia. Y los únicos que pueden vivir ahí verdaderamente son las personas extranjeras o las personas con alto poder adquisitivo que terminan otra vez por desplazar a las personas. Cada vez son menos. Cada vez son menos, así es. Y la otra parte que toco justamente y que es una iniciativa que estamos a punto de presentar, que ahí justo radica el error del que vamos a hablar más adelante, tiene que ver con la iniciativa de ordenamiento territorial de asentamientos humanos. Nosotros tenemos un gran reto de cara a cómo se diseñan las ciudades y lo que nos ha traído hasta aquí es eso. El hecho de cómo el centro de Guadalajara se pobló no de personas, de verticalidades que no le invirtieron nada alrededor, es decir, ellos no le metieron en calles, no le metieron en parques, no le metieron en seguridad, porque ya existía todo. Los desarrolladores inmobiliarios se aprovecharon de esas amenidades que ya existían en la ciudad sin meterle ni un peso. Y lo que hicieron fue desplazar a las poblaciones hacia las orillas, por ejemplo Tlajomulco, donde hay 76,000 viviendas abandonadas, sin meterle tampoco ni un solo peso. Construyeron fraccionamientos en zonas donde no hay agua, no hay seguridad, no hay transporte público, no hay calles, no hay alumbrado, los factores de riesgo urbano están a todo lo que da, y esto es porque la ley se los permite. Esta ley de ordenamiento territorial de asentamientos humanos existe en otros estados, existe a nivel federal, y lo que hace es que le pone cadenas a las inmobiliarias para que no desarrolle vorazmente sin todo lo que necesita una familia para vivir. ¿Por qué? Porque lo que hemos provocado es que las familias pierdan su patrimonio porque no pueden vivir en esas zonas periféricas sin nada, se regresan a rentar a la zona centro, quedan endeudados con el banco, esas casas entran a un juicio mercantil que las familias van a perder, se quedan sin patrimonio, endeudados con el banco, las casas vuelven al mercado y los únicos que perdieron son las familias. Oye, Valeria, pero a ver, platícame algo. Escucho esto y me quedo pensando que hay un Instituto Metropolitano de Planeación que tiene generando documentos exactamente con ese mismo discurso que tú me estás dando ya desde hace más de 10 años, con una burocracia que ha ido creciendo
cada día más yo veo que ese instituto le da directrices a los municipios justamente con esa misma idea de tener una mejor, un ordenamiento territorial, ¿no? Y entonces... Pues me voy a escuchar muy radical en lo que voy a decir, pero el instituto fracasó en lo que era su esencia. No le sirve de nada a los municipios, invade las funciones de los municipios, no ha generado un verdadero ordenamiento territorial, no ha creado zonas verdaderamente protegidas, funciona con los intereses del cártel inmobiliario y eso ha terminado por destruir las ciudades, sobre todo en Guadalajara y en Zapopan. Ahí ya podemos ver los estragos de lo que hizo el instituto y todavía... Pero a ver, Valeria, yo te digo ahí, sí, eso 100% es la realidad de lo que ha sucedido, pero también por omisión se afecta. Claro. Y te puedo decir, totalmente. En contrario, todas las políticas que han sido generadas a través del Instituto Metropolitano de Planeación han sido omisas por lo que quieran y han dejado a un lado a municipios como Tonalá, como El Salto, como Juanacatlán, y ejemplos hay a pasto, ¿no? Principalmente el tema de la movilidad, todos los proyectos que salieron desde ahí, como es el programa de bici, como es el tema de como es el tema del propio de la línea 3, todos fueron consensados con ese grupo del INEPLAN y los municipios que ahí estaban participando, y Tonalá, desde que el municipio está participando ahí, le metió lana y lana y lana y no hemos tenido a cambio absolutamente nada. Entonces, fíjate, sería interesante saber pues qué se piensa hacer con ese Instituto Metropolitano de Planeación. El Instituto Metropolitano de Planeación, como te digo, ha funcionado para unos cuantos. Fíjate, Marcos, cómo las líneas de transporte masivo están en Tlajomulco, Guadalajara y Zapopan. No conectan justamente con El Salto, con Tonalá, no conectan con Juanacatlán, no conectan con Tlaquepaque y se sigue desarrollando hacia esa zona. Ellos quieren resolver y no han resuelto porque ni siquiera lo que tenía que ser mi macroperiférico que llegaba por aquí por Tonaltecas, que hicimos un recorrido, que trajimos al secretario de Transporte, que hicimos todo lo que teníamos que hacer, ni siquiera se ha empezado con esa obra. Y fíjate cómo los proyectos turísticos futboleros ya se terminaron, o sea, esos ya se terminaron. Y Guadalajara, y Tonalá, El Salto y Tlaquepaque han quedado de lado y además nos quitaron rutas alimentadoras. ¿Qué tendría que hacer el instituto? El instituto tendría que evaluar los centros de población junto con los municipios, junto con Secretaría de Transporte, para evaluar si el crecimiento amerita sumarle más rutas o sumarle más unidades a las rutas que ya existen. Pero, como te digo, está de adorno, igual que la ley de movilidad. Bueno, pues yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? Yo estoy cierto que el resultado está a la vista de todos, ¿no? ¿Qué se da? Pero ellos siempre se han escudado en el tema, pues es que somos planeación, yo planeo, tú ejecutas. Pues ahí está la cuestión. Yo creo que ya es tiempo también de que se haga una evaluación y se determine si realmente ese organismo, ese bloque de burocracia le ha generado resultados reales al ciudadano, sino también hacer un examen de conciencia. Bueno, ¿saben qué? Esto no jaló, vamos viendo otras cosas, metámosle esa lana a otros fines para que realmente los municipios tengan esa libertad que en la ley tienen, pero que en la realidad no pueden ejecutar. Sí, y lo que también habría que señalar es que también ahí necesitamos que rindan cuentas, porque fíjate que el propio instituto tenía que levantar una encuesta de percepción del transporte público en Jalisco antes del tarifazo. Y a la hora de que se reúne la comisión tarifaria, el instituto no llevaba la encuesta de percepción, o sea, no había hecho, de la poca chamba que le toca, no había hecho la chamba para saber si ameritaba o no un tarifazo. Y con todo y esa gran omisión, en el momento en que se sesionó para el comité tarifario, pasó el tarifazo. O sea, ni siquiera en ese momento el instituto fue capaz de defender que estaba de parte de la planeación para la ciudadanía. Entonces, ahí te das cuenta que tiene un lado de la moneda y que ahí se va a quedar. No, pero fíjate, a ver, Valeria, tú no te enteraste, pero fíjate que ellos hacen constantemente esa encuesta y estamos, no hombre, yo creo que Londres nos queda corto,
porque siempre salimos súper bien, muy bien calificados en esas encuestas que hacen en el IMEPLAN, y yo sigo insistiendo en una cuestión muy sencilla: no hace falta más que en una sesión del IMEPLAN que todos se subieran al camión y ya. Vamos a invertir 3 horas en andar en la ciudad en camión, y ahí se acabaría cualquier duda. Evitarían contratar encuestadoras o mandar muchachos a las paradas del camión, porque es evidente que hay un rompimiento absoluto entre la realidad que viven ese tipo de funcionarios y el que vive el ciudadano que todos los días utiliza el transporte público. Eso tendríamos que ver. Y platícanos entonces en el tema de, nos decías, de desarrollo urbano. Sí se me hace importante, pero yo también te digo que en lo particular en Tonalá sí se ha tenido, creo yo, un respaldo, pues, del código, del código urbano, de temas ambientales, pero sí, yo creo que en la aplicación es muy complejo que realmente las autoridades puedan implementar todas esas normas, y en Tonalá pues tenemos 40 años padeciendo ese tema. ¿Cómo tendría que diseñarse una legislación más ligera, no por permisiva, sino más fácil de aplicar, que todos podamos conocer, que no sea así como un galimatías que nadie entienda y que finalmente nunca se aplique? Porque lo que hace la legislación que nosotros estamos proponiendo, que no es que encontremos el hilo negro de nada, o sea, es una legislación a nivel federal, es que te marca viabilidad o no viabilidad. Y cuando no es viable es porque son zonas protegidas, porque hay mantos de recarga de agua, porque no es viable. Riesgo. Es zona de riesgo, hay zona de derrumbe, no es viable, se acabó. No hay negociación respecto a si quieren o no quieren construir eso, no es viable. Y la viabilidad depende de si el desarrollador puede garantizar todos los servicios. Si él es el que va a gozar de todas esas amenidades para vender o para desarrollar, entonces tendrá que asegurar que existan con su dinero, no con el dinero del Estado, porque fíjate cómo ahorita todos los municipios se hacen cargo de todos los desarrollos que quedaron inconclusos, mal entregados, y terminan por tratar de solventar de forma errática igual, porque no terminaron de entregar nada porque la ley se los permitió. O sea, sí, ya te firmo de entregarlo, la habitabilidad no la necesitas, la vivienda es un derecho humano, y entonces como es un derecho humano, aquí se van a quedar estos asentamientos humanos de... Oye, Valeria, pero nomás dime cómo le vamos a hacer. La verdad es que esta no es una discusión nueva, y el poder que generan las empresas constructoras de vivienda, los desarrolladores, pues ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar, cómo llamar realmente a esa parte? Porque son afectados, son involucrados en ese tipo de legislaciones. ¿Cómo llamar a los inversionistas y hacerles verdaderamente conscientes del desastre en materia de desarrollo urbano que estamos viviendo? Uno, porque la especulación inmobiliaria no es para siempre. O sea, va a llegar un punto en que la burbuja truene y los más afectados también van a ser ellos. O sea, si ya nadie les puede comprar sus departamentos, o muy poca gente puede comprar muchos departamentos y se van a quedar vacíos porque nadie puede rentar esos departamentos, es un negocio que de momento parece muy rentable, pero va a llegar un punto en donde se va a agotar esa cadena que lo alimenta, porque le están dejando a la gente absolutamente la capacidad de vivir en ningún lugar, y esto por el acceso, o sea, por lo que representa monetariamente. A ver, yo no pretendo irme a la izquierda extrema y decir como hay que sacar del mercado a los inmobiliarios y tal. Eso no, porque Jalisco es un estado constructor, ¿no? Es encontrar el equilibrio en construir con responsabilidad. Yo no te estoy diciendo que no construyas en mi estado. Lo que yo te estoy pidiendo es que le ofrezcas a las personas la calidad de vida que se merecen para vivir en donde sea. Fíjate cómo, y yo creo que Marcos, tú mejor que nadie lo va a conocer, en la zona del Hospital Civil Nuevo, todo lo que se desarrollaba era partiendo de un parque, existía una iglesia, las escuelas alrededor, y la vivienda se empezaba a desarrollar en ese centro. Y necesitamos volver a ese tipo de vivienda responsable, y no a las casas de repetición de arquitectura hostil que tenemos hoy, que además nos están dejando sin árboles, y eso también, el capital verde también cuenta para los municipios. Entre un municipio y otro hay 2 o 3 grados más de diferencia de temperatura por cómo se desarrolla hostilmente. Y lo estamos viviendo en Tonalá.
En ese sentido, entonces, en el tema de desarrollo urbano, más o menos, ¿cuál es la ruta, cuál es la línea de tiempo, cómo va ahí? La ruta es, vamos a presentar la iniciativa el mes que entra. Estamos trabajando con ONU Habitat, estamos trabajando con la Universidad de Guadalajara, estamos trabajando con el Observatorio de Movilidad del ITESO, pero el problema es trabajar con la fracción parlamentaria del PAN y del Movimiento Ciudadano. Entonces, no tienen una mayoría en este momento, pero ha sido complicado para nosotros. Por eso te digo que en temporalidad el error nuestro fue este. El error de nosotros fue que esta debió haber sido la iniciativa del primer mes de arranque, para tener tiempo nosotros de poder cabildear con las cámaras, de poder cabildear con las EMIC, de poder escucharnos entre todos, porque de lo contrario se va a quedar mucho tiempo en comisiones. Ojalá no suceda y el señor Jesús Pablo Lemus Navarro esté viendo eso, le avise a sus colegas diputados que es importante que realmente vean por el ciudadano, ¿no? Que ya necesitamos otro tipo de ciudad, otro tipo de dinámica que realmente humanice los temas y no nos tenga en la orilla como estamos hoy. Pero bueno, Valeria, yo nada más quisiera puntualizar en el tema del transporte público. La verdad es que ha sido un batallar constante para miles de personas que lo usan, y yo te diría o te preguntaría, ya se autorizó el tema del aumento a la tarifa, pero ¿qué seguimiento están dando ustedes como diputados? Porque se hicieron muchas promesas, ¿no? Se dejó en la mesa la posibilidad de tener más rutas, mejores camiones, capacitación, etcétera, un montón de cosas, y parece que simplemente eso no sucedió. Así es. El primer reclamo que sigue siendo de nosotros es que la tarifa no fue progresiva. O sea, nosotros percibimos que la tarifa se dio completa desde este año hasta el 2030, y que eso tiene que ver con justamente los cuates y las cuotas que tiene Movimiento Ciudadano con el tema del transporte público. Si además del subsidio nosotros les estamos dando todo este incremento inmediato, o sea, no fue gradual, inmediato a los 14 pesos, nosotros esperamos en el corto plazo que podamos tener lo que ya le hemos reclamado, primero un análisis poblacional, porque mira, si tú te vas a Cañadas, las personas esperan 1 hora y 15 minutos de transporte público. Eso quiere decir que hay insuficiencia de unidades por ruta y que no ha sido bien evaluado cada derrotero que existe. Nosotros necesitamos, y se lo hemos explicado muchas veces al secretario Diego Monraz, que sin este estudio, la viabilidad no solamente de lo que él considera transporte público, él mismo está generando que otro tipo de transporte llegue a las ciudades y que provoque otras problemáticas que ya las estamos viviendo en ciudades como la nuestra. Entonces, hemos estado dándole seguimiento. El día de ayer hubo una comparecencia con el secretario de Movilidad en la comisión especial en el tema de la tarifa y la verificación. Ahí estuviste tú. Ahí estuvimos dándole monitoreo, porque como no somos parte de esa comisión especial y había muchos gritos y demás, pero le dimos seguimiento. Y él dice que ya están en la ruta, que la Dirección de Vigilancia de Transporte Público ha estado dándole seguimiento a la insuficiencia, a la temporalidad con que pasa cada ruta, que han disminuido los accidentes, es con lo que se defienden siempre, y yo creo que sí les hace falta un estudio de campo para evitar la desconexión que tú mismo dices que hay, ¿no? Que la gente seguramente pueda atestiguar que las unidades son las mismas, que siguen siendo igual de deficientes, que el tiempo de espera sigue siendo el mismo, y que no han repuesto esas rutas alimentadoras que le hacen falta a las personas que viven en las colonias. Y algo esencial, Valeria, la verdad es que ya lo hemos visto y parece que no le prestamos atención. El anuncio que hizo en su momento el gobernador, algo así como algo medio de película, como un Oscar, en el sentido de decir, y les reitero que durante mi gestión no va a haber aumento a la tarifa del transporte público. Bueno, pues si estamos viendo que el aguantar durante 6 años el aumento a la tarifa es lo que genera luego estas explosiones que no puedes detener, y en vez de subir $1 pues vas a subir 6 o 10 o los que sean, y entonces quien la sigue pagando es el usuario. ¿Qué habría que decirle también a los responsables de esta política para que no suceda?
Lo primero es que los políticos no estamos dispuestos a pagar el valor político que tiene esta toma de decisiones de Estado. Por eso fue que subió la tarifa así, de sopetón, en una sola exhibición. Porque él prefirió pagar el costo político este año que pagarlo gradualmente año con año. Pero no nos engañemos, pues, en todas las ciudades el transporte público sube. Eso está entendido. Eso ya está digerido por la ciudadanía cuando tú dices que es un impuesto gradual, que se va a subir porque todo sube en torno a eso. Entonces, seamos claros, si nosotros tenemos que asumir que va a ser gradual el aumento de la tarifa porque todo sube, o vamos a asumir el costo de un subsidio que de todos modos va a pagar la ciudadanía. Y se está viendo a sabrá Dios. Exactamente. Entonces, y ahora la bancarización, Marcos. O sea, la bancarización es el otro gran reclamo de todas las personas, ¿no? O sea, eso sí fue un tema muy delicado y lo tengo que decir aquí porque lo he dicho en todos lados. Cuando nosotros autorizamos el subsidio de transporte público, en ningún momento, cuando votamos el presupuesto 2026 en diciembre de 2025, se nos habló de un proyecto de bancarización que ellos ya tenían listo. Ellos ya lo tenían listo. Entonces, esta es la forma en que el Ejecutivo se le encima al Legislativo y sale nuevamente a burlarse de la ciudadanía. Entonces, es una cosa también de engaños, porque ahora que la tarjeta verde de movilidad que ya todos tienen vence, ya no la pueden reactivar y los obligan a la bancarización. Entonces, hay muchos engaños narrativos de los que tenemos que hacer visible que el gobernador es experto en eso. Bueno, pero ahí está. La verdad es que todos los que somos usuarios del transporte público deberíamos estar conscientes de esta situación tan complicada y acudir a nuestros diputados, a hacerles presión para que a su vez ellos también nos den soluciones a nuestras necesidades del día a día, obviamente en lo que les corresponde. Pero bueno, platicamos de muchos temas. También el tiempo se acorta en materia legislativa. Tú, de acuerdo con tu ruta, con los planes que tienes de presentar iniciativas, ¿qué vas a dejar avanzado? ¿En qué vas a trabajar en lo que resta de tu legislatura? Vamos a trabajar en la ley de ordenamiento y todo lo que hay que modificar al Código Urbano, porque ahora resulta que la ley federal es complementaria al Código Urbano en Jalisco. Imagínate, por eso te digo que el orden jurídico importa, porque ahí es donde se amparan todos los inmobiliarios. ¿Sí me explico? Oye, lo federal no corresponde con lo local, entonces aquí cabe mi amparo, aquí cabe mi edificio y pues yo me amacho y no pasó nada. Entonces tenemos que darle orden jurídico para impedirles que sigan ellos amparándose y ganando en el tribunal, ¿no? Y la otra parte es que vamos a dejar iniciada la discusión de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres. Esta fiscalía ya ha dado frutos en otros estados en materia de impunidad. No solo es la fiscalía, hay mucho que trabajar en prevención para reconstruir las relaciones de las personas, en cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres y toda la diversidad de personas que existimos. Y la Fiscalía en Delitos contra las Mujeres es importante porque en Jalisco no se juzga con perspectiva de género. Ya tenemos varios casos emblemáticos en donde se ha revictimizado a las víctimas de feminicidio y se hacen responsables. Esta fiscalía ha tenido 26% de disminución de impunidad en estados como el Estado de México, la Ciudad de México y Oaxaca, me parece. Y para nosotras es una esperanza de que la persecución de los delitos en contra de las mujeres tenga un seguimiento distinto al que se le da en la Fiscalía General. Pues mira, yo creo que eso es importante, pero es tema que ya tratamos. Si no va acompañado del presupuesto para capacitación, para contratación de personal, sigue siendo letra muerta. Claro que hay que atender de manera especial las agresiones o la violencia que se ejerce hacia las mujeres, pero hemos visto que el tema de creación de fiscalías a veces especializadas en ciertos temas, si no va acompañado del presupuesto y de realmente un plan que sustente el trabajo, está bien complicado. Ojalá lo tengan en cuenta. Sí, porque tenemos, como te digo, también secretarías cascarón, ¿no? O sea, una es la del agua y la otra es la de inteligencia de personas desaparecidas, que son secretarías que de origen tienen una gran causa, pero que en lo estructural tienen muy poquito personal, muy poquito presupuesto, muy poca capacidad de despliegue y termina por no resolver el problema para lo que se creó, sino que tienes ahora una secretaría que te da más problemas
porque no tiene alcances. Y lo mismo podría pasar si no conseguimos el presupuesto justo para una fiscalía nueva. Concuerdo contigo en eso. Bueno, entonces, tema ese de desaparecidos muy, muy complejo, y de verdad es que es importantísimo. Yo creo que no solo como clase política, sino como sociedad se haga un alto. Yo creo que estamos llegando a niveles insospechados. Yo nunca me imaginé estar viviendo esta crisis en materia de desaparecidos, y ojalá, pues, lejos de tener una estructura burocrática para atender ciertas cosas en materia política, se voltea a ver la crisis que vive la gente. Bueno, entonces, pues ya platicamos de estos temas legislativos, de tu trabajo, de los pendientes que se tienen y de lo que estás haciendo, y ahora vamos entrando al tema político, porque yo creo que ese no para, es muy intenso, y yo creo que a mucha gente le llama la atención lo que has hecho, lo que has trabajado, cómo te estás desenvolviendo en estos dos municipios, pero en particular en Tonalá. Y yo te diría, comenzaría con esa cuestión, te la preguntaba antes de comenzar. Tú llegaste al Congreso del Estado por un partido político que se llama Hagamos. Ese partido político legalmente perdió su registro. ¿Dónde entonces está parada hoy Valeria Ávila en materia de partidos políticos? ¿Dónde estás? Oye, como dices, perdimos el registro, era algo que sabíamos que corríamos el riesgo ayer en una coalición con partidos políticos con una marca muy importante como Morena. Nuestra bancada sigue existiendo porque fuimos siglados por Hagamos, pero eso no quiere decir que tengamos una plataforma de participación, Marcos, como lo dejaste claro. Nosotros tres, en específico el maestro Tonatiuh Bravo, Enrique Velázquez y yo, que somos quienes sustentamos este cargo en las diputaciones, sentimos más afinidad por el partido político de Morena, hemos caminado con ellos, nos hemos integrado con los liderazgos locales, estatales, y hemos encontrado muchas coincidencias que ya encontrábamos desde Hagamos, ¿no? Por ejemplo, con el Verde pues no podríamos encontrar coincidencias porque ellos mismos se inclinaron con Movimiento Ciudadano apenas empezó la legislatura, y nosotros hicimos una coalición para gobernar, no solo una coalición electorera. Entonces eso obviamente nos deja con pocas coincidencias ahí. Con el PT, si bien tenemos muchas coincidencias de izquierda, ellos tienen su ideología muy marcada y no hemos pues embonado como tal ahí, pero somos aliados. Y las compañeras de Futuro también perdieron su registro, entonces tanto Futuro como Hagamos hemos encontrado coincidencias políticas en Morena y nos hemos recargado en esa base electoral que ellos tienen y hemos hecho lo propio para hacer equipo. Entonces, legalmente van hacia allá, vas a integrarte con Morena. Ok, yo te preguntaría, Hagamos tuvo en Tonalá una participación interesante, a pesar de ser un partido de nueva creación, tuvo una base social que estuvo participando a lo largo y ancho del territorio. ¿Qué pasó con esa base? ¿Dónde está esa gente? ¿Hacia dónde se fue? Fíjate que seguimos participando juntos. O sea, por ejemplo, tú sabes que muchos de nosotros somos universitarios, tenemos muchas cosas que nos unen. Una de ellas era la participación política común en Hagamos, y nosotros seguimos pues nucleados en la participación política. Yo sigo participando con mi amigo Alexis Ponce, sigo participando con mi amigo Cristian René, sigo participando con nuestro propio amigo Juan Carlos Villarreal, que fue regidor por Hagamos y luego regidor por Morena, y seguimos nucleados en esta visión que tenemos sobre las ciudades, en la participación democrática. Seguimos haciendo equipo, no nos hemos ido a ningún lugar, y si nos hemos ido juntos, y eso me parece algo muy valioso de nosotros. O sea, que seguimos caminando en unidad y que seguimos caminando en donde sabemos que hay cosas buenas por hacer. Bueno, entonces a lo mejor el partido como tal, esa sigla de Hagamos, ya físicamente no está, la gente sigue aglutinada en torno a liderazgos, por ejemplo, estudiantiles como los que nos has mencionado, y encaminados a Morena. Entonces, no hay duda, no se equivoquen, esa gente va para allá. Yo te preguntaría, Valeria, muy importante es la relación que tenga el diputado con el alcalde del territorio donde está participando. En este caso, Sergio Chávez. ¿Cómo es tu relación con Sergio? ¿Has tenido trabajo en conjunto? ¿Platican sobre posibles iniciativas que van a presentar? Y sobre todo, algo muy importante, el tema de los presupuestos. Finalmente, la lana tiene que ser autorizada y luego regresa hacia Tonalá a partir del Congreso.
¿Cómo es tu relación con Sergio Chávez? Es muy cercana, el alcalde y yo tenemos mucha colaboración, de hecho lo mismo con la presidenta del municipio del Salto, o sea, nosotros sí consideramos que para que los municipios avancen en armonía y la legislatura también tiene que ser en unidad. O sea, por ejemplo, yo lamento mucho el caso de Guadalajara, en donde mis compañeras de Morena que ganaron se la llevan pésimo con su alcaldesa, no puede avanzar ninguna legislación, ningún exhorto, ningún nada. En el caso de Tonalá y el Salto, la verdad es que yo me siento muy cómoda con la relación que tengo tanto con el alcalde Sergio Chávez como con la alcaldesa Elena Farías, porque todos los problemas que se han ido presentando de orden jurídico en el municipio los hemos podido resolver en conjunto, llámese leyes de ingresos, iniciativas de rastros municipales, iniciativas de, por ejemplo, tú sabes que tuve hasta un gran problema ahí porque nosotros nos sumamos al exhorto de que el Cerro de la Reina pudiera ser un bosque urbano. Acompañamos desde el principio las decisiones difíciles, las decisiones complicadas y también las fáciles en donde había que transitar, y también hemos hecho mucha mancuerna con todo el equipo, tanto el Ayuntamiento de Tonalá como con el Ayuntamiento del Salto, y yo creo que esa tendría que ser la relación ideal, esa es la relación ideal, y yo estoy muy contenta de que así sea, la verdad. Bueno, entonces, ojo, menciona Valeria una situación importante que yo creo que a nosotros como ciudadanos, a usted que nos está viendo, le interesa mucho. ¿Por qué? Porque ya se van a empezar a discutir en pocas semanas el tema de las leyes de ingresos del año que entra. La verdad que es una situación que ojalá se tome en cuenta, se involucre más a la ciudadanía, porque vivimos tiempos difíciles en materia de finanzas para la población, y ojalá sean más sensibles con los temas de aumentos a las leyes de ingresos, porque poco nos está ayudando, Valeria. Sí, de hecho he tenido una escucha activa con la ciudadanía en torno al tema de los prediales, de los permisos, de algunos impuestos que se han cobrado. Me parece que esa es una plática que nos debemos, el ayuntamiento y nosotros, porque sí, también sabemos que hay una situación económica difícil y que debe de haber una respuesta de nosotros al ser encargados de justamente de estas leyes de egresos y de ingresos, de que no exista un descuido por parte de los ayuntamientos que perjudique a la ciudadanía. Y te digo, Marcos, sí hemos recibido reclamos, claramente hemos recibido reclamos, y cuentan que vamos a poner ojo ahí y un amplio diálogo con el presidente municipal, con la presidenta municipal, porque sí sabemos que se han visto afectados comerciantes, personas en general. Ahí está, intégrese, busque a Valeria en el Congreso, dele su punto de vista, explique cómo le ha ido con los aumentos del predial, de las licencias, de las multas, para que también a través de ella escuche el alcalde este tipo de reclamos y realmente tengan un impacto efectivo, y no simplemente se queda en desahogar un coraje, pero que quede todo igual y sigan esta clase de aumentos, ¿no? Y yo te preguntaría entonces, con todos estos elementos que me has platicado de tu trabajo en El Salto, de tu trabajo en Tonalá, de tu trabajo legislativo, ¿cuál es tu lectura del momento político que se vive en Tonalá de cara al 2026? ¿Qué análisis tienes? Bueno, es un momento convulso para el municipio de Tonalá, porque hay una marca partido que tiene la mayoría, ¿no? Eso es visible, y además hay una sentencia del Tribunal Electoral, tanto de la sala local como de la sala regional, en donde indica que todas las candidatas de todos los partidos van a ser mujeres. Esto es para cerrar la brecha y porque nunca ha habido una presidenta en Tonalá. Es el único municipio, no, hay otros 10 municipios me parece, otros 28 que nunca han sido gobernados por mujeres en el estado de Jalisco, y la legislación tiene que ver con cerrar esa brecha. Eso obviamente desplaza a los muchos liderazgos que hay de los hombres, y se puede crear hasta una incomodidad con las compañeras mujeres que quieren contender para la alcaldía. Entonces, ha habido, como yo lo percibo, ha habido una hostilidad, ¿no?, política de repente de cara a la sentencia, pero hay que entender la sentencia como una acción afirmativa y no es como que se vaya a acabar el mundo para las personas que quieren participar, ¿no? Que están también los distritos, hay regidores, regidoras que van a participar, que pueden seguir participando, y a mí me parece que esta medida hay que tomarla con mucha calma, con mucha madurez política, con mucha madurez emocional. Y de la otra parte, al ser un municipio que pinta para ser ganado por Morena por tercera ocasión, pues evidentemente también hace más álgida la discusión de quién va a encabezar los esfuerzos para la presidencia municipal. ¿Cómo ves entonces a la oposición,
¿Qué opinión te merecen los otros partidos en Tonalá? En general, a mí me parece que los partidos políticos de oposición en Jalisco dejaron de crear una base social de juventudes, de personas de distintos gremios, y eso ocurrió en Tonalá. No los veo articulados ni luchando por nada. No hay una lucha social, algún movimiento que hayan podido ellos encabezar para hacer match con la ciudadanía, y eso siento que ha desplazado mucho la discusión de la oposición. Han dejado todo como en la comodidad de pues van a ganar y no va a pasar nada, cuando la verdad es que todo el poder necesita equilibrios, necesita oposiciones, necesita reclamos. Lo que yo veo en Tonalá, y lo veo bien organizado, es a la sociedad civil. O sea, la sociedad civil sí tiene cara, sí tiene reclamos, pero no está pintada con los partidos políticos de oposición. Entonces, no han sabido los partidos tomar una bandera que los acerque con la sociedad. Entonces, pues débil entonces la oposición en Tonalá. Y yo ahí te diría que cómo ves tú entonces la participación o los resultados que han presentado tanto el gobierno federal como el gobierno estatal hacia Tonalá. ¿Cómo ves el trato de la presidencia de la República, del gobernador hacia Tonalá? ¿Cómo lo ves tú? De parte de la presidencia de la República veo a secretarías muy enfocadas en el municipio. Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar la veo muy enfocada aquí, o sea, veo que hay muchos programas que sí están partiendo. El tema de maíz, tortilla, las tiendas de bienestar, o sea, no sé si sea justamente lo que el municipio está urgido de resolver problemáticas, pero sí veo aterrizando a la Secretaría de Bienestar en esta parte. Veo también a las juventudes a nivel nacional aterrizando en el municipio. Me parece también que la zona del deporte está aterrizando también en el municipio a través de ayudas, de programas federales, y creo que hace falta en infraestructura, ¿no? Hace falta, me parece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha tenido el presupuesto suficiente para atender lo que urge para acá. Se hizo un reencarpetamiento de la carretera de Zapotlán, que no quise que se llamara así, pero así se llama, y es lo que he visto que han hecho, además de un puente que están construyendo allá por Colinas de Tonalá, que también hacía mucha falta, pero hay muchas otras cosas que hacer en torno a un municipio que queda entre el área metropolitana de Guadalajara y la periferia. Entonces ha hecho falta infraestructura de parte del tema federal, y bueno, del tema estatal, que lo tengo ya muy bien conocido, reconocido, y lo digo porque lo hemos estado exigiendo. Nos deben mi macroperiférico ya desde el 2024, era una promesa. Han pasado 2 años, estamos ya en mayo, terminando mayo, y no veo el avance de ninguna obra, y eso tiene que ver con el ejecutivo. O sea, desgraciadamente las secretarías no se mueven si el gobernador no lo dice, y eso nos está haciendo mucho daño. De los 450 millones que se invirtieron en Guadalajara para el Mundial, ni 1 millón llegó a Tonalá. Lo único que va a recibir Tonalá etiquetado para una obra de parte del gobierno del estado es la calle Lázaro Cárdenas, que tiene un costo de entre 25 y 30 millones, y que fue gestionado a través del Congreso del Estado en colaboración con el alcalde, porque si no hubiera habido absolutamente ninguna obra. Todas las demás obras son de corte municipal, con los alcances del municipio, y eso también evidentemente deja en un rezago a Tonalá. Oye, Valeria, pues entonces, qué tipo de perfil político necesita Tonalá para destrabar todas esas cuestiones? El alcalde, pues bueno, tiene 25 años de carrera política, comenzó en el PRI, cachito en MC, ahora en Morena, pero ha sido diputado en muchas veces, ha sido colega del propio gobernador, le ha tocado coincidir ahí como alcalde, y aún así vemos que no hay manera de que se brinquen los temas políticos y vean realmente el tema social, y ahí seguimos rezagados. ¿Qué características tiene que tener el político que vaya a ser, más bien en este caso la mujer que vaya a ser la presidenta del municipio?
Bueno, por las características que tiene ahora el municipio, porque el municipio no solamente es la zona centro de Tonalá, ¿no? Tonalá tiene 630,000 habitantes, es una ciudad y eso necesitamos hacerlo visible porque el municipio se está quedando encapsulado entre las entradas y salidas que son cada vez más acotadas y el crecimiento del tráfico, porque es una ciudad. Se necesita pensar, necesitamos justamente una persona que tenga la visión de ciudad para acrecentar las entradas y salidas del municipio, que la economía mejore, ahora que el automóvil se está volviendo el eje de movimiento de todas las personas, y que haga que cada vez sea más atractivo, porque ya lo es el municipio, de hecho la población empieza a recorrerse hacia esta zona de Tonalá, que sea cada vez más atractivo vivir aquí, para que esas entradas y salidas no sean lo que hoy, que hacemos hasta 1 hora tratando de salir de aquí, o que hay accidentes en las laterales y entonces se colapsa todo, el periférico está igual de colapsado por las obras que se están haciendo en este momento. Entonces necesitamos esa visión de ciudad integral, de ordenamiento, de cuidado de los elementos que hay, para que la ciudad siga desarrollándose al paso que va. No me atrevería a decir que es el municipio más rezagado de la metropolitana de Guadalajara. Hay un rezago importante, hay cosas emblemáticas que se están haciendo bien, el tema de la basura, el tema de la planta de transferencia, el hospital por sí solo ya es un gran paso que se ha dado en Tonalá y yo lo aplaudo. Sin embargo, necesitamos pensar en esta visión de integralidad de ciudad y de ordenamiento, para que no solo se piense que la zona centro es el epicentro de Tonalá, sino que ahora tenemos colonias que también demandan muchos servicios, que demandan una reestructuración incluso de la inversión de obra pública, y la visión que se necesita es esa. Dejar de ver a Tonalá encapsulada en el centro y empezar a verla con una visión de ciudad tan importante como Guadalajara y como Zapopan. Bueno, ya nos dices entonces que hay que buscar a un perfil que tenga experiencia, que tenga bases técnicas sobre el crecimiento de la ciudad, sobre los temas financieros, sobre los temas sociales. Y bueno, en ese sentido yo te pregunto, ¿tienes tu interés a partir de que la autoridad electoral y también los tribunales han decidido que sea una candidata mujer, y que tú con tu experiencia, como nos lo has platicado, tendrías interés en participar en la próxima contienda electoral? Voy a participar en la siguiente contienda electoral. Eso no implica que sea estrictamente en la presidencia municipal. En Tonalá hay 4 distritos, 2 locales, 2 federales, y hay una presidencia municipal. Por supuesto que a mí me encantaría continuar con mi trabajo legislativo, es algo en donde estamos cómodos, lo hacemos de maravilla, o sea, creo que hemos dado resultados que esperaban las personas acorde a las propuestas que nosotros hicimos, pero también la verdad es que nos interesa mucho la profesionalización del servicio público, y eso evidentemente no descarta que participemos en cualquiera de los 5 cargos que se van a jugar en el municipio de Tonalá y El Salto. ¿Te sientes más integrada en Tonalá o en El Salto? He sido muy bien recibida en Tonalá, esa es la realidad. El Salto tiene otras características más territoriales, de otro índole político, pero me siento muy bien integrada en el municipio. Bueno, y yo te diría también, ¿qué te ha faltado? ¿Qué sientes que no te ha salido como tú querías en este trabajo político legislativo? La cronología de los hechos, o sea, las iniciativas que sabíamos que eran más ásperas políticamente, tuvieron que ser las primeras, para tener toda la legislatura, para intentar a través de distintas coyunturas poder empujarlas, sobre todo porque tuvimos una mayoría en el Congreso del Estado. Cuando se hizo un bloque con el PAN y con el PRI histórico, hubiéramos logrado destrabar cosas muy difíciles que ahorita se están quedando a medias. A mí me parece que eso fue parte de la inexperiencia, de no saber calcular los tiempos políticos, y reconocerlo me parece muy valioso porque es algo que no nos vuelve a pasar, ¿no? O sea, lo más difícil al principio, lo que va a necesitar más negociación al principio, lo que va a ser más áspero al principio, las incomodidades desde el principio. Así es, tuvimos que haber transitado más osadamente, tuvimos que haber transitado. Bueno, pues ahí está, escuchamos entonces los conceptos del trabajo legislativo y de los temas políticos, sus aspiraciones, su visión de lo que puede pasar hacia el 2027. Y yo te diría entonces, Valeria, para terminar esta entrevista, que le diriges un mensaje final a la audiencia de Tonalá de hoy. Pues que sepan que desde el Congreso del Estado hemos sido muy responsables con nuestra labor legislativa. No hay iniciativa que se haya hecho en detrimento de la ciudadanía.
nada ha dejado de ser revisado jurídicamente para que no haya el menor resquicio de que el Ejecutivo pueda seguir creando intromisiones que dañen a las personas. Y también decirles que hemos estado muy pendientes de un tema, Marcos, que dijiste, que tiene que ver con la desaparición forzada de las personas jóvenes. Hemos hecho muchas campañas en las escuelas en donde hemos incentivado a los jóvenes a que no caigan en ofertas falsas de trabajo. Es muy importante para nosotras y para nosotros que todas las familias adviertan a sus jóvenes de que estas ofertas de trabajo que se hacen a través de redes sociales pueden terminar de formas catastróficas, y la primera red de cuidado que nosotros tenemos a mano es la familia. Entonces hemos tratado de impactar en las preparatorias, en los centros universitarios con este trabajo, y queremos concientizar a papá, a mamá y a los jóvenes en general para no seguir perdiendo nuestras juventudes en la central camionera de Tlaquepaque o en un Uber que les pidió a alguien o en una oferta falsa que nos siga arrebatando nuestras juventudes. Entonces estamos trabajando con eso muy de cerca. Formamos parte de la Comisión Especial de Personas Desaparecidas en el Congreso del Estado de Jalisco. Hemos logrado que el Instituto de Ciencias Forenses atienda la crisis forense que tenemos. Hemos conseguido recursos para que se identifiquen a más personas desaparecidas que están en el instituto, lamentablemente, pero estamos haciendo un trabajo muy puntual y queremos que las personas nos ayuden a concientizar a nuestros jóvenes. Sí, ahí lo importante sería que esto no fuera tema, ¿no? Que no se tuviera que atender, que no se tuviera que destinar más dinero a esta crisis tan terrible que es lo que decimos de las desapariciones. Y pues bueno, yo sin más te agradezco, Valeria, que hayas tenido el tiempo de participar aquí en esta entrevista, que estoy cierto no va a ser la última. Vamos a seguir platicando sobre lo que venga, porque hay mucho que hacer aquí en Tonalá. Entonces, sin más, gracias, pero sobre todo, gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de participar, de opinar. Te voy a pedir, por favor, que luego veas algunos de los mensajes para que los puedas contestar de manera personal, y le digo que nos vemos a la próxima. Gracias. Bye.